Hola, qué bueno saludarte en un día tan especial para nosotros, 7 años. Parece poco, pero como dice el tango, 20 años no es nada y 7 tampoco. Para nosotros ha sido un tiempo especial, un tiempo de muchas cosas. Ha pasado tanto en 7 años que podemos creer que de repente no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. Y es tiempo que nosotros también podamos entender, como hablé ayer, Eclesiastés 3:15 nos dice que lo que ya pasó existía y lo que existe que lo que está por venir ya existía. Y sabemos que para mi iglesia todo está listo para que podamos llegar a nuevos lugares en esto que está por venir. Yo hablo ahora mejor lo que está por venir, no digo, puede ser nueva realidad, nueva normalidad, pero es tiempo de dar gracias y por eso quiero que me acompañes a hacer una oración. Es tiempo de orar para poder dar gracias. Gracias porque nos estás acompañando, porque nos dejas entrar a tu casa. Sabemos que son tiempos especiales para nosotros y queremos ser una posibilidad para ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias por los 7 años, gracias por las personas que están con nosotros, acompañándonos en esta visión, en este propósito que sabemos que es tuya. Gracias por aquellos que han pasado, que han bendecido nuestra vida, que han aportado para que mi iglesia esté en este tiempo. Gracias por aquellos que se siguen sumando, gracias por los que aquí la tecnología ha permitido que estén con nosotros. Y te doy gracias porque podemos llegar a mucha gente a través de esa tecnología que ahora se ha hecho imprescindible para poder transmitir la palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno, fiel y misericordioso y sabemos que tienes mucho más para nosotros. Amén y amén. Este es tiempo que nosotros entendamos que hay que estar preparado para lo que está por venir. Y yo le titulé así al mensaje de hoy que el Señor puso en mi corazón a partir de la conversación con un amigo, el Señor me dijo, ese es el tema. Un amigo que me dijo, te falta transmitir mejor lo que haces. A partir de una oportunidad que tuve de ser un orador en una sesión digital de la Comisión Permanente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para hablar frente a toda una representatividad de las Américas. Y me dijo, deberías escribir algo de estar preparados para siempre que pidan ser una opción. Y el Señor puso en mi corazón poder hablar de esto en medio de qué, en medio de que la pandemia ha dejado en una encrucijada a muchos en términos de mapear el futuro. ¿Por qué? Porque ahora tú ves industrias, empresas, gobiernos, instituciones e iglesias mapeando el futuro, tratando de mapear el futuro. Para la iglesia, eso puede significar un cambio total, no solo cómo transmiten sus líderes, sino cómo estamos haciendo ahora entrenamiento, acercamiento, reuniones, que no es solo de la iglesia. La iglesia es parte de toda una sociedad y hemos visto cómo en este tiempo hay una reinvención, y si no una reinvención, una utilización. Para algunos ha sido descubrir algo nuevo, para algunos ha sido ver que la tecnología que probablemente no tenía mucho opción para ellos, se acercaron. La necesidad genera cambios. Muchas veces la necesidad, dicen, las crisis es la madre de las invenciones, la madre de crear cosas nuevas. Y para muchos ha sido así por pura necesidad. Y estamos por eso en el peor momento del aprendizaje, de la transmisión. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a todos, a los estudiantes, a los gobernadores, a los administradores, a los encargados de formular políticas, preguntarse cosas y sobre todo preguntarse y enfrentarse a desafíos muy grandes. Y en la tormenta no hemos tenido más remedio que tratar de aprender y tratar de aprender siguiendo esa visión. Y ahí nos hemos dado cuenta que lo importante es que uno tenga una visión. Hemos venido hablando muchas veces en mi iglesia, en nuestros entrenamientos, en los discipulados, que cuando tú tienes una visión, cambia la manera de llegar, pero siempre sabes a dónde vas. Siempre los vientos te llevan, tratas de moverte a donde tú quieres ir. Pero aquel que no sabe a dónde ir, cualquier viento lo lleva a cualquier lugar. Y en este tiempo muchos se vieron enfrentados a eso. Entonces, la pandemia lo que ha generado es una agilización,
una rapidez de los cambios. Y hablamos en este tiempo de días malos. Dice, hay que estar preparados para los días malos. Pero yo te pregunto lo contrario. ¿Por qué no hay que estar preparados para los días buenos? Sí, en los días malos tenemos que usar estrategias diferentes, pero en los días buenos también tenemos que usar estrategias diferentes. En la planificación para poder llegar entre quien eres, y quien quieres ser, la estrategia te da diversos caminos y le obliga a uno, a un planificador, a hacer ciertos escenarios en cómo quieres llegar, el mejor escenario, el peor escenario, el escenario intermedio. Y entonces uno tiene que generar, se abren nuevas oportunidades, pero por eso el día malo es el peor escenario y el día bueno el mejor escenario. Nos tenemos que preparar para los dos, y aunque la palabra, y vamos a ver más adelante, nos habla de los días malos, creo que es tiempo en que nosotros nos tenemos que preparar para muchos cambios. Y más aún, nos tenemos que preparar para cambios y cambios muy rápidos. Ahora se ha hablado mucho de vacuna y se habla de que la vacuna va a ser la solución. Yo tengo mis dudas al respecto, pero al final hemos venido aprendiendo y nos han enseñado que nos vacunamos para todo, para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Yo vi un video estos últimos días sobre los niños cuando los vacunan, los niños pequeños y les miran y hay una vacuna, las caras y probablemente hemos puesto esas caras, pero nosotros tenemos que entender que a veces esas vacunas también nos han puesto una inmunización, fortalecen nuestro cuerpo, fortalecen nuestro sistema inmunológico. Pero en lo espiritual nosotros también tenemos que ser vacunados. Nosotros tenemos que ser vacunados para poder estar preparados para el día bueno y para el día malo. ¿Por qué? Porque al final eso nos va a permitir estar preparados desde la visión de aquel que vino a dar la vida por nosotros. Aquel que vino a dar la vida por nosotros y que nos enseña cómo poder hacerlo. Y sí, es muy lindo hablar de gozo, de promesas, de victorias sobre los demonios, de alabanza, de segunda venida, de milagros, de dones, de cosas lindas, pero ¿cuánto necesita la iglesia en este tiempo adecuarse a los tiempos? ¿Cuánto necesita la iglesia fortalecer su espíritu para que el día malo no termine impactando demasiado mal a las personas? ¿Cómo necesita la iglesia cambiar las lógicas? Por ejemplo, veníamos en un tiempo, en la anterior normalidad, de una iglesia presencial que hacía algo virtual, algo digital. Algunos ya habían avanzado en eso. Algunos entendidos en los tiempos tenían un fuerte tiempo digital. Había incluso alguien que sigue teniendo y más fuerte ahora una iglesia digital. Una iglesia digital. Se ha aprendido mucho de él y ahora vemos cómo él marcó una tendencia. Y nos estamos dando cuenta que lo que viene en el futuro, lo que está por venir es una iglesia digital con algunas cosas presenciales. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos vamos dando cuenta que esto es como estar listos, estar preparados, es como cuando los atletas van a empezar la carrera. ¿Te has dado cuenta cómo se ponen? Mira ahí la gráfica que estoy poniendo, están los listos. Pero tú sabes que esa gráfica de los corredores tenemos que aplicarla para nosotros, la vida diaria. Nosotros tenemos que estar también en la línea de salida, viendo la meta y tenemos que estar en la línea de salida entendiendo que estamos ahora en alguna normalidad. Esa normalidad de tapabocas, esa normalidad de mascarillas que tenemos es lo que nos dice, tenemos que estar preparados. Y mira lo que dice algunos versículos que nos hablan como un abrebocas a lo que quiero dejarles a ustedes. Dice Lucas 12:40 en su primera parte, dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Y la misma frase la leemos en Mateo 24:44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Y vemos cómo el Señor Jesús lo que les estaba diciendo a sus discípulos es, ustedes tienen que estar preparados todo el tiempo. ¿Qué significa? Imagínate, cuando se le dijo eso a los discípulos, el estar preparados podría llevar
Un tiempo. Para ellos fue muy rápido. Cuando le dijo deben estar preparados todo el tiempo, ¿te acuerdas? Pentecostés, acabamos de celebrar Pentecostés. Fue un cambio como el que estamos viendo ahora. Fue un cambio de época. Para la iglesia, el día de Pentecostés marcó un cambio de época. Uno puede preguntarse, ¿qué más marcó un cambio de época? ¿Marcó un cambio de época la resurrección o Pentecostés? Los dos. Una, la resurrección en cuanto a la vida eterna y cómo el Señor venció la muerte. Pero donde marca el tiempo de la nueva iglesia, Pentecostés marcó una época y es lo que hemos estado viendo ahora. Hemos hablado de la de la tercera Pascua, estamos hablando del segundo Pentecostés, pero es estos tiempos en los que nosotros tenemos que entender, y ahí es donde nosotros, como en ese tiempo, podemos escuchar que mucha gente dice, a mí me gustaría servir al Señor, a mí me gustaría ser usado por Dios, y lo he visto muchas veces, y muchas veces yo he oído decir, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Sin duda alguna sus intenciones y las intenciones de muchos son verdaderas y su deseo es franco y sincero, pero solo necesitamos verlo a los ojos. ¿Qué dicen sus ojos? Si sus ojos despiden ese fuego de servicio, si sus ojos despiden ese fuego de servicio. Mira, nosotros tuvimos el viernes en la noche un testimonio extraordinario del pastor Rudy Campos que fue contagiado del COVID-19. Se vio muy mal, tuvo que ser hospitalizado y lo tuvimos orando mucho tiempo por él y el viernes lo tuvimos en esa noche especial para nosotros porque oramos mucho por él. Mucha gente que se congrega con nosotros, que me están viendo, oramos mucho por Rudy y él nos dio un testimonio de servicio. Yo se lo vi a él desde el primer día que lo conocí. El servicio para él marca la vida de él, marca la vida de sus hermanos. Son algunos que uno sabe que están listos para servir, están listos para que nosotros podamos entender que el servicio cambia la lógica de intimidad con el Señor. El servicio te acerca muchísimo a Dios, entendiendo que una cosa es el servicio y lo otro es la intimidad. Por eso es que un primer punto que quiero hablar contigo es estar preparado, es estar a salvo. Estar preparado es estar a salvo y es lo que podemos ver en estos anuncios cuando nosotros dicen va a haber una emergencia. Cuando tú llegas al cine, no sé si te has dado cuenta que dice puerta de salida, puerta de emergencia. Yo siempre que llego a un lugar cerrado, lo primero que miro es eso. Lo primero que miro es dónde están las puertas. ¿Por qué? Porque estar preparado es estar a salvo y cuando nosotros podemos tomar eso, tú te das cuenta que hay algunas cosas que tenemos que pensar. Por eso el estar preparado es estar a salvo, es entender lo que dice Efesios 6:13, que dice, cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Y se mantendrán firmes hasta el fin. Estar preparado. Dice, cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo. Tú podrás estar preparado. Y en eso de estar preparado, nosotros tenemos que entender que metanoia es una palabra que en este tiempo nosotros la tenemos que hablar. Ahí tú puedes ver en esa gráfica qué significa metanoia. Es una palabra griega que significa conversión. Es el movimiento, oye esto, es el movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra con Cristo. ¿Qué produce un encuentro con Cristo? Significa un movimiento interior que te deconstruye. ¿Has visto eso de la deconstrucción? La deconstrucción es que con los mismos ya no eres el mismo. Ahora hay muchas películas de ciencia ficción donde podemos ver eso, pero el encuentro con el Señor Jesús es exactamente eso, es una metanoia. Y por eso la idea de estar preparados me recuerda, por ejemplo, el estacionarse para atrás. Tú no me vas a ver siempre estacionado para atrás. Es una manera en el que y uno dice, no, pero no, en cualquier emergencia tú sales rapidito. Más rápido, imagínate, a tal punto que mis hijas se estacionan siempre para atrás. Mis hijas aprendieron a manejar estacionándose para atrás. Esa es parte de lo que uno puede estar preparado. El estar preparado es estar a salvo. Y máxime en este tiempo, yo que manejo el tema de amenazas, hay amenazas que te aparecen como apareció el COVID de la noche a la mañana y ahí nosotros tenemos que entender, estar preparados, estar a salvo, tú tienes que dedicar tiempo. Mira lo que dice Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo, si tuviera 8 horas para cortar un árbol, dedicaría 6 para afilar el hacha.
dedicaría 6 para afilar el hacha. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas para afilar tu vida espiritual? Este es un buen tiempo para nosotros de aniversario, nos lo hemos preguntado mucho. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a afilar nuestra hacha espiritual? Este es tiempo, él lo dice, si tuviera 8 horas para cortar un árbol, dedicaría 6 para afilar el hacha. ¿Sabes por qué? Porque con el hacha afilada, las 2 horas que te quedan incluso es mucho tiempo. Y Abraham Lincoln nos enseña eso, nos enseña cómo tenemos que estar preparados para eso. Por ejemplo, tú contratas, aquí en Estados Unidos es obligatorio tener un seguro de carro, es un seguro, hay que tener seguro por incendio de casa. O sea, tú lo haces para estar preparado, y la Biblia también nos dice eso, nos dice que debemos protegernos para cosas. Y yo quiero tomar un ejemplo, yo quiero tomar el ejemplo en el que me quiero centrar de estar preparado de Felipe. El contexto de Felipe, estos versículos no los tengo, no los vas a ver rápidamente, te los digo, es Hechos 8. Yo te invito a que mires Hechos 8, cómo también se aplica mucho para este tiempo. En el versículo 4 nosotros podemos leer que estaban huyendo porque había una persecución, y dice en el versículo 4 que pasaban predicando la palabra de Dios donde fuera. Dice, en los lugares donde llegaban, pasaban dando las noticias de salvación. Mira la diferencia entre ir dando las noticias de incertidumbre ahora que ir dando las noticias de salvación. Es lo que hemos hecho nosotros con mi esposa. En todas estas 80 y pico noches hablando la palabra de Dios, es ir dando palabras de salvación en medio de aquellos que dan palabras de incertidumbre, noticias malas, sobre todo ahora que hay muchas fake news. El dar esas palabras. Y dice en el versículo 5, Felipe se fue a Samaria y ahí se puso a hablar de Jesús. Él seguía haciendo muchas cosas. En el versículo 7, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus inmundos, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Eso lo asumo para nosotros. Mira, nosotros en estas noches de oración y clamor hemos sido testigos de muchos milagros. Y tú me dices, pero ¿cómo va a ser milagros si estamos en digital? Mira, la tendencia no es que dejen de haber milagros por que estemos en lo digital. ¿Sabes cuál es lo que cambia? No importa que estés en lo presencial o en lo digital, es tu fe. El Señor dijo, por tu fe sea hecho. Y si tú me estás oyendo en este momento, por tu fe sea hecho lo que necesitas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por tu fe sea hecho si lo estás oyendo presencialmente. No, por tu fe sea hecho como lo estés oyendo. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dice oír la palabra de Dios sentado en un templo. Dice oír la palabra de Dios, y en este tiempo es cuando más hemos oído la palabra de Dios. En este tiempo es cuando las redes sociales, las plataformas han servido para extender la palabra de Dios. Tú te puedes imaginar qué hubiera hecho Felipe. Felipe estuviera usando las redes sociales. Felipe no se hubiera quedado callado igual que los discípulos. En el versículo 3, y termino con esto, este análisis de Felipe, dice, también Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó, y Simón estaba tan asombrado de los milagros y de las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Mira lo que hemos encontrado nosotros en este tiempo, gente que nos acompaña y no se apartan de nosotros. No se apartan de nosotros. La hermana Elba, una señora mayor, hermana Elba Valdés, la queremos mucho, la conocemos hace muchos años, está presente desde la primera noche. Tenemos gente que están desde Argentina siempre presente, desde California. Nos empezaron a escuchar y no se empezaron a apartar de nosotros. Pero es por oír la palabra de Dios, no por la palabra de nosotros. Entonces, con este análisis de Felipe, quiero el segundo punto, ya empezar la vida de Felipe y cómo nosotros tenemos que estar preparados en este tiempo. Punto 2, debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios. A veces creemos que tenemos que tomar decisiones simplemente por un arranque o un ofrecimiento que te hacen, pero no, Felipe se movía a través de oír la voz de Dios. ¿Qué haces tú, esa intimidad, para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para escuchar la voz de Dios? Mire lo que dice Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén hacia Gaza. Se le aparece. ¿Tú crees que el ángel se le hubiera aparecido a Felipe si sabía que Felipe no es de los que tiene intimidad? Y se hubiera puesto
a contradecir. ¿No te has encontrado con alguna gente que creen que lo saben todo? Y cuando tú hablas con ellos, creen que lo van a hacer ellos a su modo. La primera cosa que tienes que hacer, segunda, primero entender que para estar preparado es estar a salvo. La segunda cosa, estar preparado para escuchar la voz de Dios. Y amarro esto con la tercera, estar preparado para obedecer no importando el costo. Porque mira en el versículo 27 lo que dice. En el versículo 27 dice, y Felipe obedeció. Dice, Felipe obedeció. El ángel llegó, le dijo, tienes que ir a tal lado. Y Felipe obedeció. Mira, Felipe seguro había leído la historia de Abraham también. Él conocía, vamos a ver más adelante, él conocía la palabra. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dije, agarra tus cosas, como decimos en Guatemala, mi país de origen, agarra tus tilinches, a tu familia y vente. ¿A dónde? A donde yo te guiaré. ¿Tú te guiarías por esa orden? El ángel sí fue preciso y le dijo, te vas a ir a tal lugar. Pero él dice, obedeció. Y sigue el versículo 27 al 29. Dice, en el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Tú te puedes imaginar, era el ministro de finanzas, era el secretario del tesoro, como aquí. O sea, era importante. Y dice, ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Adorar a Dios. Imagínate, él era importantísimo. Pero fue a adorar a Dios, vino desde Etiopía a adorar a Dios, iba a regreso y dice, y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Estar preparado para obedecer no importando el costo. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque cuando tú obedeces no importando el costo, vas a alcanzar a gente que tú no te imaginas. Y gente importante. El Señor quiere en este tiempo levantar a gente reformadora que alcance a esos niveles. Oímos ayer a Johnny Emlo que él ha hablado sobre los 7 montes. Estamos haciendo, dijo, y lo expresó, estamos haciendo cosas juntos para alcanzar a uno de los montes. Nosotros en este tiempo tenemos que alcanzar gente importante. Y Felipe, como él obedeció y no le importó el costo, caminar, vamos a ver más adelante, tú sabes todo lo que tuvo que caminar, no le importó el costo. Una de las cosas que va a hacer la diferencia para ti es estar preparado obedientemente, no importando el costo. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es necesitamos estar preparados para obedecer, eso no importando el costo. ¿Por qué? Porque, tercero sigo en ese. ¿Por qué? Eran 120 kilómetros los que él tuvo que caminar. 120 kilómetros. ¿Tú sabes qué es caminar 120 kilómetros? No había Uber, no había moto, no había motocicleta. Además, él no le importó a quién iba a servir. Él no le importó. Él dijo, imagínate, no, si yo voy a caminar tanto, tiene que ser para ir a servirle a alguien importante, pues no voy a caminar 120 kilómetros para irle a hablar a cualquiera. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Ahora podemos entender que para ser usados por Dios nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer no importando el costo. No importando el costo. Y aquí entro al cuarto punto, hoy sí. Debemos estar preparados para asumir el esfuerzo físico que conlleva. Esfuerzo físico. Mira lo que dice el versículo 30 de Hechos 8. Dice, Felipe corrió para alcanzar el carruaje. ¿No te has puesto a tu prueba ahí? ¿Cuánto aguantas corriendo? ¿Cómo está tu estado físico? Y sigue después, cuando ya estuvo cerca, iba corriendo. Ojo, una cosa, él iba corriendo. Escuchó que el oficial leía el profeta de Isaías, entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Yo quiero imaginar y trato de imaginarme el carro caminando, Felipe que llegó corriendo y que le habla. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Este es tiempo en el que tenemos que cuidarnos físicamente. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar si el Espíritu Santo está de acuerdo en tu cuerpo? ¿Cómo cuidas tu cuerpo con lo que comes? ¿Cómo cuidas de tu cuerpo con el ejercicio que hace? Yo hago ejercicio hace muchos años y llegó un momento hace algunos años que entendí que era la mejor manera de adorar y honrar al Señor con mi cuerpo. Era cuidando en lo que como y haciendo ejercicio. Mira, para eso es preparado
para asumir esfuerzo físico. Él, imagínate, ya había caminado 120 kilómetros. 120 kilómetros. Y después corrió. Todavía el esfuerzo. Corrió para ir corriendo y caminando. Y nos lleva al punto 5. Necesitamos estar preparados espiritualmente. Necesitamos estar preparados para ahora conocer la palabra de Dios. Importantísimo. Una de las cosas más importantes. Hemos visto algunas cosas, pero la parte más importante es que tú estés también preparado espiritualmente. Mira lo que nos dice el 31. Voy a leer del 31 al 35. Dice, y el oficial de Etiopía le respondió, le preguntó, ¿se acuerdan? Va corriendo y le pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? ¿A quién le estás explicando tú la palabra de Dios? Te pregunto. Estos son tiempos de explicar la palabra de Dios. Es lo que hemos hecho también en las noches con mi esposa. Ser una posibilidad para explicar. El Señor nos da revelaciones y le explicamos. Y él le dice, mira lo que le dice el oficial de Etiopía. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cuántos crees tú que en este tiempo están leyendo la palabra de Dios sin poderla entender porque no hay quien se las explique? Este es tiempo de estar preparado espiritualmente para poder dar testimonio de lo que sabes. Y Dios te lo va a revelar si tienes disponibilidad. Y sigue. Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera al carro. Al fin le dijo, oye, sube. Tú te puedes imaginar a Felipe corriendo, corriendo. Y al fin le dijo el oficial, oiga, suba. Pero mira eso. La gracia que tenía Felipe, porque estamos hablando de un oficial, era el tesorero de Etiopía, de la reina de Etiopía. Imagínate, no iba solo. Iba en un carruaje, los guardaespaldas que llevaba a alguien a caballo. La gracia que tuvo Felipe para poder acercarse al carro sin que lo hayan parado. Y en ese momento el oficial leía el pasaje que dice, fue llevado al matadero como se iba a las ovejas para cortarle la lana como si fuera un cordero. Él ni siquiera abrió la boca, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó, no lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. Y en el 34 mira lo que pregunta el oficial. El oficial le pregunta a Felipe, dígame usted por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? ¿Estás tú preparado para responder preguntas? Él fue, mira, su duda la preguntó. ¿Qué hizo el oficial etíope? Se declaró temporalmente incompetente. Como no lo habían explicado, él se declaró temporalmente incompetente y dijo, ¿quién me explica? Y le pregunta, ¿de quién está hablando ahí? ¿Él, del mismo o de otra persona? Y entonces dice Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Dios. ¿Tú podrías explicarle a alguien que esté leyendo Isaías y te pregunte eso? ¿Dónde? ¿Cuál? Tú tienes que estar preparado espiritualmente, tienes que estar preparado conociendo la palabra de Dios. Y dice en el versículo 36 y 37, en el camino pasaron por un lugar donde había agua, entonces el oficial dijo, ahí hay agua, ¿no podría usted bautizarme? 38, enseguida el oficial mandó parar el carruaje y bajó con Felipe y Felipe lo bautizó. Una de las cosas más necesarias que necesitamos para ser utilizados por Dios es estar preparados espiritualmente, es crecer en intimidad. En la intimidad tú vas a poder conocer a una persona. Los que están casados saben qué es eso. ¿Cómo en la intimidad conoces más a tu esposa? En la intimidad tú conoces a aquel. Tú te puedes imaginar la intimidad de Felipe. Él fue escogido dentro de 7. Felipe crecía. Él tuvo esa gracia, esa búsqueda de Felipe fue lo que lo lleva a ser escogido y lo lleva a que el ángel llegue a darle esta misión, a hablarle a un alto funcionario público. Tú te puedes imaginar, a hablarle al secretario del Tesoro de Etiopía. Se nota que tenía también medios para hacerlo porque iba leyendo un rollo de Isaías y en ese tiempo tener un rollo de Isaías era wow, no todos tenían acceso a eso. ¿Estamos preparados para ir a esas personas importantes? ¿Será que no es tiempo de que esas personas importantes se conviertan a Dios? Es tiempo de que las personas importantes se conviertan a Dios. O a ser cristianos importantes, digo, en la vida pública. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta cómo él había predicado. La preparación espiritual de Felipe había sido tremendamente importante. Había sido tremendamente importante porque él lo puede llevar. Él pudo llegar a eso. Él pudo entender que para ser usado por Dios de la manera
en qué lo estaba haciendo, tenía que ser obediente, primero tenía que saber que estaba a salvo por estar preparado. Segundo, que tenía que oír la palabra de Dios, tener un buen oído, tenía que ser obediente, tenía que estar espiritualmente preparado. Él lo sabía y él estaba leyendo, él estaba siendo esa posibilidad. Y quiero en el último punto volarte la cabeza. Quiero volarte la cabeza porque es una manera que nosotros entendamos que también tenemos que estar preparados para eventos no conocidos. ¿Has oído hablar de la teletransportación? ¿Cuántos programas hemos visto? ¿Cuántos programas hemos visto? Y tal vez ahorita no tanto de ciencia ficción, donde hay teletransportación y trasladan de un lugar a otro a la gente. Me acuerdo de una serie, Perdidos en el Espacio, donde trasladaban a la gente de un lugar a otro. Me acuerdo, aparecían en otro lado. Eso uno lo puede ver y cree que es ahora y creen que de repente es algo que viene, en lo que está por venir. Pero mira lo que dice los versículos 39 y 40. Versículo 39, pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Bueno, algunos lo habíamos visto que el Espíritu se había llevado a algunos, a Enoc se había llevado a Elías también. Pero mira lo que sigue. Se llevó a Felipe y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia de lo que hagamos en este tiempo de trasladar la palabra de Dios, de explicarla a aquellos que no lo sepan? Vamos a poner gozo en su vida, que es el gozo que viene del Señor. En este tiempo necesitamos estar contentos. Dice, él se fue contento porque le explicaron la buena nueva. Le explicaron, se bautizó y estaba contento. Piensa, si yo estoy contento, ¿quién más quiero que esté contento? Mi familia, mis amigos. Y ahora tenemos las redes sociales para que la gente vea que estamos contentos, que trasladamos que está contento. Él deja al oficial etíope contento, pero dice, se lo llevó. Versículo 40. No es que se lo hayan llevado como vimos Elías y Enoc. Mira lo que dice versículo 40. Más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Hubo una teletransportación. O sea que esto que hablamos ahora de la tecnología, la palabra nos muestra. Ya hubo teletransportación y se dirigió a la ciudad de Cesarea, dice, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Él no se quedó, wow, ¿qué pasó aquí? No. La revelación, te puedo asegurar que él lo entendió perfectamente y para él no era nada nuevo. Y es lo que te quiero desafiar. Lo que está por venir, van a haber muchas cosas que en el espíritu nosotros vamos a podernos adelantar y que no nos van a poder sacar una admiración antes de que ocurra. Recuérdate cuando Eliseo estaba siendo perseguido por los ejércitos y su siervo Gesí mira a todos los ejércitos que lo están rodeando. Cuando él se asusta y Eliseo le dice, muchos son los que están con nosotros. ¿Cuáles? Si no los miro. ¿Sabes por qué? Porque miramos con ojos físicos. Cuando Eliseo le pide a Dios que abra los ojos espirituales de Gesí, él mira al cielo y el cielo se abre y mira todos los carros y todos los ángeles que estaban a su favor. ¿Qué significa? Que Eliseo tenía una mirada espiritual, que él ya veía eso. ¿Tú te puedes imaginar eso? Es como una película de ciencia ficción. Eso es lo que Dios tiene en lo sobrenatural. Todos estos avances y todas estas películas de ciencia ficción, el Señor se ríe, pero Él está buscando a gente que pueda hacerlo. Mira, como conclusión, para desafiarte, me impactó volver, ya la había oído, la historia de el rey y sus dos águilas. Dos águilas, y me acuerda eso, era un rey que le gustaba mucho los animales. En su castillo había de todos los animales, le gustaban, y para un cumpleaños llega una persona que sabía que le gustaban los animales y llevó dos águilas recién nacidas, dos pichones de águilas, y él contento llamó a uno de sus siervos y le dijo, tú te vas a encargar, no te vas a hacer otra cosa y te voy a pagar muy bien para que tú hagas crecer, dedícate solo a cuidar las águilas. Después de algunos años el rey lo manda a llamar, le dijo, ¿cómo están las águilas? Y él llegó como asustado, le dice, bien, y se tiró pidiendo clemencia. Y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Están bien? Sí.
Y entonces es que las águilas no vuelan. ¿Cómo? Dice el rey. Y se fue corriendo junto con él y encontraron a las águilas impresionantes como esas que miras en esta gráfica. Impresionantes. En un tronco. Y él se pone triste, se regresa, no hizo nada en los siguientes días. Una noche se le ocurrió sacar un edicto para dar 100 monedas de oro al que las hiciera volar. Pasaron unos días y de repente llega un anciano en la tarde y le dice: rey, yo puedo hacer volar las águilas. No, sí, ok, prueba. Se va a dormir el rey, a la noche siguiente se levanta a su balcón y cuando levanta la vista ve venir dos águilas esplendorosas volando. Y fue tal su alegría que él se bajó corriendo para buscar al anciano y le dice: ¿qué hiciste? Pues no mucho, le dice. ¿Cómo que no mucho? Les corté el tronco donde estaban detenidas. Les corté el tronco donde estaban agarradas. Les corté la rama que no las dejaba volar. Tú te puedes imaginar las pezuñas que tienen las uñas que tienen, las garras, mejor, que tienen las águilas. Estaban prendidas, casi te puedo asegurar que estaban casi metidas en el tronco. Cuando no les quedó ninguna opción, porque les cortaron la rama, volaron. Te pregunto, ¿cuál es la rama que te tiene detenida para volar a esas alturas donde Dios te quiere llevar? Por eso es que para este tiempo de aniversario el Señor puso esto en mi corazón. Puso esto en mi corazón en decirte: si tú quieres servir, ¿qué te está impidiendo servir efectivamente? ¿Cómo se llama esa tu rama? Ponle un nombre a tu rama. ¿Falta de obediencia? ¿Falta de escuchar bien a Dios? ¿Falta de ponerte la armadura? ¿Falta de estar preparado para espiritualmente dar testimonio de la palabra de Dios? Incluso falta de estar preparado físicamente, porque requiere también físicamente estar preparado. Dios te quiere usar en este tiempo para su gloria. Y lo que te quiero dejar en este tiempo de aniversario es: tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados entendiendo que si estamos preparados estaremos a salvo, que si estamos preparados tenemos que aprender a escuchar al Señor, que si estamos preparados debemos de estar preparados físicamente. Tenemos que estar preparados para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para ser obedientes. Pero sobre todo tenemos que estar preparados en estos tiempos de cambio, de tecnología, de digitalización. Tenemos que estar preparados para que ocurra lo imprevisto. Aquello que no tengo ni idea y que no me sorprenda. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando gente como tú, como yo, que podamos ver lo que está por venir. Porque lo que está por venir, ayer lo hablamos en el Congreso. Se puede, porque el Espíritu Santo está buscando gente a quien le quiera revelar, gente relevante. Él quiere hacer gente relevante que pueda ir a tocar los diversos montes, gente relevante. El Señor te está invitando hoy, el Señor te está invitando hoy a que te comprometas con Él para que ayudes a alcanzar a toda esa gente. Pero ¿sabes a qué te está desafiando? A que te comprometas con Él, a que te comprometas a estar preparado. Y déjame contarte, el estar preparado para esa invitación que me hizo la Organización de los Estados Americanos me permitió digitalmente estar sentado frente a representantes de todos los países del continente, hablando sobre lo que el Señor me ha permitido a mí prepararme para hablar. Y por eso esta palabra del Señor en aniversario es estar preparados. Si nosotros estamos pidiéndole: Señor, muéstranos qué más tenemos que estar preparados, porque a partir del 8º año el crecimiento de mi iglesia va a ser exponencial. Nosotros vamos a un nuevo nivel y te invitamos, si no eres parte de nosotros, a que seas parte de nosotros. Gracias por estar en este tiempo. Gracias. Y si no has recibido al Señor en este tiempo, esa es una buena manera de estar preparado para lo que está por venir. Si me estás escuchando y no has recibido a Dios en tu corazón, haz conmigo esta oración. Padre Santo, yo abro mi corazón para recibirte, porque entiendo que tú viniste a morir por mí. Tú viniste a dar la vida por mí. Yo abro mi corazón para aceptarte, para decirte que paso de muerte a vida, para poder ser esa posibilidad para llevar
alegría, para llevar gozo, para llevar paz a otra gente, porque yo ya lo tengo. Gracias por ese fenómeno extraordinario que ocurrió cuando tú viniste a dar la vida por mí. Gracias, te declaro mi Salvador, y yo empezaré a hacer una voz más para dar a conocer lo que tú hiciste. Amén y amén. Si tú me estás escuchando también y ya hiciste esa oración, pero te habías alejado, este es tiempo, este es el primer día del resto de tu vida. Te invito a que hagas 7 de junio, el primer día del resto de tu vida. Primer día del resto de tu vida. 7 de junio, ¿te acuerdas? 7 de junio, 7º aniversario de mi iglesia. Es el primer día del resto de mi vida, porque yo empiezo ¿a qué? Yo empiezo a entender que voy a estar a salvo porque estoy preparado, que voy a empezar a escuchar la voz de Dios porque estoy preparado, que voy a empezar a ser obediente porque estoy preparado, que voy a empezar a prepararme físicamente para estar preparado, que voy a crecer en la intimidad en la palabra de Dios para estar preparado, que no me van a tomar en admiración las cosas nuevas que están por venir porque estoy preparado. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Él y para hacer una posibilidad para otros. Te agradezco que nos hayas acompañado en este tiempo de palabra. Gracias, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida.